El viento cortaba a Jacob Hess como una promesa de días más duros por venir. Estaba en la puerta de su granero, observando cómo la luz gris de la mañana de Año Nuevo se extendía por el territorio de Montana. El frío se filtraba a través de su abrigo, pero no se movió. Su atención estaba fija en el carro que pasaba por el límite de su propiedad. Ruth Winslow iba encorvada en el asiento del conductor, su abrigo delgado apenas la protegía del mordisco de enero. En la cama del carro llevaba 3 cestas cubiertas. Jacob la había visto cargarlas antes del amanecer, trabajando a la luz de una lámpara en su patio. Era su tercera salida. Primero a casa de los Johnson, que acababan de tener su cuarto hijo. Luego a la de Old Ezra, donde la tisis lo tenía postrado en cama. Ahora se dirigía al rancho Henderson, donde la sequía había matado la mitad de su ganado. Jacob siguió con la mirada el avance del carro por el paisaje helado. Conocía cada bache de ese camino, cada lugar donde la rueda se atascaba. El carro de Ruth tenía un aro desgastado que tambaleaba. No podía permitirse arreglarlo. No podía permitirse casi nada. Según veía, el sol ascendía más alto, pálido y distante. Jacob continuó con sus tareas matutinas, pero su mente permanecía en ese carro, en la mujer que daba y daba hasta que no quedaba nada. Cerca del mediodía, el carro pasó de nuevo traqueteando. Regresaba a casa, vacío ahora. Los hombros de Ruth se hundían más que al amanecer. Su postura hablaba de un agotamiento que iba más allá de una sola mañana de trabajo. Jacob salió del granero. Desde allí podía ver la cabaña de Ruth al otro lado del valle. El humo salía con dificultad de una chimenea dañada, delgado e incierto. El tejado mostraba huecos donde las tejas se habían volado. La cerca se inclinaba en ángulos que hablaban de abandono. Un recuerdo surgió, agudo como el viento. 2 inviernos atrás. Su madre en cama, tosiendo. El sonido había llenado su cabaña como agua llenando un pozo, subiendo y subiendo hasta que Jacob pensó que se ahogaría en él. Entonces había aparecido Ruth. Viuda ella misma. Entendía lo que era el sufrimiento. Trajo sopa 3 veces por semana sin que se lo pidieran. Se sentó con su madre cuando Jacob tenía que trabajar en el rancho. Le leyó la Biblia con una voz suave como nieve cayendo. La última noche, Jacob había dormido en la silla del rincón, demasiado agotado para velar. Despertó y encontró a Ruth sosteniendo la mano de su madre, susurrando oraciones. Su madre había muerto en paz, no sola, porque Ruth Winslow se quedó. Jacob miró el humo vacilante de la chimenea de Ruth, el tejado que goteaba, la cerca que no protegería ni a una gallina decidida, mucho menos algo que importara. Había llevado la gratitud como una piedra durante 2 años, pesada, fría e inútil. Al día siguiente, convirtió ese peso en algo que Ruth pudiera usar. La resolución se asentó en su pecho, sólida como un poste de cerca clavado hondo. El día de Año Nuevo parecía el momento adecuado para tales promesas. Un hombre debía comenzar el año con propósito. Jacob volvió al granero y empezó a reunir lo que necesitaría. Tejas salvadas de un proyecto del verano pasado. Alquitrán prestado. Herramientas desgastadas por las manos de su padre. Al día siguiente comenzaría. Jacob llegó a la cabaña de Ruth poco después del amanecer del 2 de enero. La escarcha cubría todo, convirtiendo el mundo en plata y filo. Llevaba la escalera bajo un brazo, un cubo de alquitrán en la mano libre. Las tejas las había apilado en la cama de su carro. Ruth salió de la cabaña cuando colocó la escalera contra su tejado. La confusión cruzó su rostro, luego algo parecido a la alarma. Señor Hayes, dijo. Su aliento empañó el aire entre ellos. No lo llamé. No, señora. Jacob probó la estabilidad de la escalera. Su tejado lo hizo. No puedo pagar reparaciones ahora, su voz tenía la firmeza practicada de quien está acostumbrado a rechazar ayuda. Tal vez en primavera, cuando. No pido pago, la miró a los ojos. Su tejado está fallando. El mío conoce el oficio. La mandíbula de Ruth se tensó. Tenía quizá 40 años, aunque los años duros hacían difícil juzgar la edad.
Líneas enmarcaban su boca por sonreír ante los problemas ajenos mientras tragaba los propios. Yo me apaño bien, señor Hayes. Jacob miró más allá de ella al interior tenue de la cabaña. 3 cubos estaban dispersos por el suelo, recogiendo goteras del tejado dañado. El aire dentro sería húmedo y frío. El moho crecería en los rincones. Se ha apañado admirablemente, dijo, pero el invierno solo va por la mitad. Subió por la escalera antes de que pudiera discutir más. La escalera crujió bajo su peso. En lo alto, inspeccionó el daño, peor de lo que parecía desde abajo. Una docena de tejas faltaban por completo, otras agrietadas o curvadas. Una buena tormenta inundaría su cabaña. Abajo, Ruth estaba con los brazos cruzados. Lo observó trabajar varios minutos, luego se retiró dentro. Pero él vio su rostro en la ventana, comprobando su progreso. Jacob trabajó metódicamente. Quitó las tejas dañadas, limpió las tablas expuestas, aplicó alquitrán, clavó las nuevas tejas en filas superpuestas. Sus manos conocían el ritmo. Su padre le había enseñado ese oficio cuando tenía 12 años. El viento arreció cerca del mediodía. Traía olor a nieve aún lejana. Los dedos de Jacob se entumecieron pese a los guantes. Trabajó a pesar de todo. Ruth apareció de nuevo al atardecer llevando una taza. Café, dijo. No era tanto una ofrenda, más un reconocimiento de la realidad. Gracias. Jacob bajó y aceptó la taza. El calor se sentía bien contra sus palmas. Permanecieron en un silencio incómodo. Ruth miró hacia su línea de cerca. Jacob estudió su café. Su madre era una mujer amable, dijo Ruth al fin. Me alegró conocerla. Habló bien de usted. Jacob sorbió el café, fuerte y negro, como lo tomaba su madre. Dijo que tenía un corazón demasiado grande para este mundo duro. Algo parpadeó en la expresión de Ruth. Dolor tal vez, o reconocimiento. Mañana terminaré, dijo Jacob, devolviendo la taza. La ladera oeste antes de que oscurezca. Señor Hayes. La voz de Ruth lo detuvo junto a su carro. ¿Por qué ahora? La pregunta quedó suspendida entre ellos como niebla invernal. Jacob no tenía una respuesta que no sonara a lástima, y Ruth Winslow no necesitaba la lástima de nadie. Parece correcto comenzar el año saldando deudas, dijo en cambio. Condujo a casa en la oscuridad creciente. Detrás de él, el humo de la chimenea de Ruth subía más recto ahora, protegido por el trabajo que había hecho. Pero aún luchaba, aún hablaba de algo que fallaba debajo de la superficie. Durante 2 días, martilleó mientras ella observaba desde las ventanas. Ninguno habló de lo que significaba, pero el silencio entre ellos había cambiado. El tercer día, Jacob terminó el tejado de Ruth. Trabajó con cuidado, comprobando la profundidad de cada clavo, asegurándose de que las tejas quedaran planas y seguras. El sol de enero daba luz, pero no calor. Su aliento se nublaba con cada exhalación mientras martilleaba. Recuerdos surgieron sin invitación. Los últimos meses de su madre se reprodujeron tras sus ojos como escenas de la vida de otro. La tos había empezado a finales del verano. Solo un cosquilleo al principio. En otoño, sacudía su pecho con cada aliento. El invierno trajo sangre en el pañuelo que intentaba esconderle. Jacob había trabajado más duro en el rancho esos meses, intentando ganar suficiente para un médico, intentando adelantarse al conocimiento de que ningún dinero importaría. La tisis no se preocupaba por la devoción de un hijo ni por las oraciones de una viuda. Una tarde de octubre había llegado a casa y encontrado a Ruth Winslow en su mesa. Había traído guiso en una olla tapada. Su madre estaba envuelta en mantas, sonriendo más sinceramente que en semanas. La señora Winslow entiende, había dicho su madre esa noche. Ha recorrido este camino ella misma. Ruth había vuelto 3 veces por semana después de eso. A veces con comida, a veces solo para sentarse. Leía en voz alta libros que su madre amaba. Hablaba de cosas pequeñas, el tiempo, las gallinas, cómo cambiaba la luz con las estaciones.
Conversación normal que hacía que morir pareciera menos un final y más una transición. La última noche llegó en noviembre. Jacob había estado despierto 2 días seguidos. El agotamiento lo tiraba como manos arrastrándolo bajo el agua. Dormitó en la silla del rincón, queriendo descansar los ojos solo un momento. Despertó cerca del amanecer y encontró a Ruth junto a la cama de su madre. Sostenía su mano, susurrando oraciones demasiado suaves para que Jacob las oyera. La respiración de su madre ya se había detenido. Su rostro parecía en paz. No sola. Ruth se había quedado para ayudarlo a lavar el cuerpo y prepararlo para el entierro. Organizó el servicio, contactó a los vecinos, se aseguró de que Jacob comiera algo en esos días borrosos de duelo. Él le había dado las gracias. Claro, palabras inadecuadas para una deuda impagable. Ruth simplemente había asentido y dicho: nos ayudamos unos a otros. Así sobrevivimos aquí. Luego había vuelto a su propia cabaña y a su propia supervivencia. Jacob había observado desde lejos cómo ella continuaba sus rondas, llevando comida a los Johnson, sentándose con Old Ezra, ayudando a los Henderson a sacrificar el ganado que quedaba, siempre dando, nunca recibiendo. Jacob bajó del tejado de Ruth y empezó a recoger sus herramientas. El trabajo estaba completo. El tejado aguantaría ahora tormentas de primavera y calor de verano. Ruth podía tachar una preocupación de su lista. Ella salió de la cabaña cuando cargaba su carro. Gracias, señor Hayes, dijo formalmente. El trabajo está bien hecho. Su pozo es el siguiente, respondió. Ruth parpadeó. El pozo notó que el flujo es débil. La bomba probablemente está obstruida. Pasaré el jueves con equipo. Señor Hayes, yo no. El jueves, dijo Jacob. Subió al asiento de su carro. Por la mañana, si le viene bien. Se alejó antes de que pudiera protestar más. En su espejo, la vio de pie en su patio, mirándolo con una expresión que no pudo descifrar del todo. Esa noche, Jacob yacía en cama, escuchando el viento probar su propio tejado. Pensó en la pregunta de Ruth. ¿Por qué ahora? La verdadera respuesta era complicada. Culpabilidad y gratitud. Sí, pero también algo más. Una creciente conciencia de su propia soledad. El rancho se sentía más vacío cada año. El silencio tenía peso, y Jacob estaba cansado de llevarlo solo. Tal vez ayudar a Ruth era egoísta en cierto modo. Tal vez necesitaba ser necesitado. Necesitaba importar a alguien como su madre había importado. Como Ruth claramente importaba a medio territorio. ¿Por qué ahora? Había preguntado ella. Porque 2 años era suficiente para llevar la gratitud como una piedra. Porque el invierno iba por la mitad y su pozo fallaba. Porque verla dar hasta que no quedara nada le dolía en el pecho con reconocimiento. Porque la soledad que estaba aprendiendo podía ser tan peligrosa como cualquier invierno de Montana. El jueves llegó gris y cargado con promesa de nieve. Jacob cargó su carro con equipo prestado de 3 vecinos diferentes, un nuevo mecanismo de bomba, cuerda, poleas, herramientas para bajar al pozo. El pozo de Ruth estaba a 20 yardas de su cabaña. La estructura de madera había envejecido hasta platearse. La cuerda colgaba floja. El cubo descansaba en el fondo. Cuando Jacob lo subió, el agua dentro era turbia y escasa. Ruth apareció en su puerta, envuelta en un chal remendado demasiadas veces para contarlas. Señor Hayes, esto se está convirtiendo en costumbre. Sí, señora, empezó a examinar el mecanismo de la bomba. Las malas costumbres son difíciles de romper. Quería decir que sigue viniendo a arreglar cosas. Yo también. Un atisbo de sonrisa cruzó el rostro de ella. Luego se retiró dentro, aunque Jacob sabía que estaría mirando desde la ventana. El trabajo tomó 3 días. Jacob tuvo que bajar al pozo, 30 pies hacia la oscuridad que olía a tierra y agua vieja. Trabajó a la luz de un farol, reemplazando el mecanismo pieza por pieza. Sus hombros rozaban las paredes de piedra. El frío se filtraba por su ropa hasta que sus huesos se sentían de hielo.
El segundo día, Ruth trajo café durante su descanso de la tarde. Dejó la taza en el brocal sin comentarios. Jacob emergió del pozo, agradecido por el calor. Permanecieron en silencio incómodo. Jacob bebió su café. Ruth estudió el horizonte. Mi marido construyó este pozo, dijo al fin. El año antes de morir. Le tomó un mes cavarlo. Jacob asintió. Había oído hablar del marido de Ruth. Muerto en un accidente maderero 15 años atrás. Sin hijos. 15 años es una buena vida para un pozo, dijo. 15 años es mucho tiempo para la mayoría de las cosas. Algo en su voz hizo que Jacob alzara la vista. La expresión de Ruth estaba distante, enfocada en recuerdos que él no podía ver. Usted mencionó que su marido murió joven, dijo Jacob con cuidado. 28. Yo tenía 25. Ruth se envolvió más en su chal. Parece que fue ayer. Parece la vida de otra persona completamente. Mi madre dijo que usted entendía el sufrimiento. Su madre fue amable al decirlo. Ruth recogió su taza vacía. Pero todos sufrimos, señor Hayes. La cuestión es si dejamos que nos haga amargos o mejores. Volvió a la cabaña antes de que pudiera responder. Jacob bajó de nuevo al pozo, sus palabras resonando en la oscuridad. El tercer día terminó las reparaciones. El agua fluyó clara y fría de nuevo cuando probó la bomba. El cubo subió lleno, ya no luchando contra un mecanismo obstruido. Ruth salió a inspeccionar el trabajo. Sacó un cubo, examinó el agua, probó la manija de la bomba. Fluye mejor que en años, dijo. Debería durar otros 15 con cuidado. Ruth llenó un caso y se lo ofreció. El agua sabía limpia y fría, con el leve sabor mineral de la tierra profunda cuando Jacob bebió. Ruth sonrió, breve como el amanecer rompiendo. Pero real. Ha sido muy generoso con su tiempo, señor Hayes. Llámeme Jacob. Señor Hayes era mi padre. Entonces usted debe llamarme Ruth. Él asintió. Un pequeño umbral cruzado. Nombres en lugar de títulos. La formalidad entre ellos se desplazaba hacia algo más familiar. Volveré la próxima semana, dijo Jacob, cargando su equipo. Su cerca se inclina. No retendrá gallinas mucho más, mucho menos algo que importe. Ruth abrió la boca para protestar, luego la cerró. Lo estudió con una expresión que no pudo descifrar del todo. Cansancio mezclado con algo que podría ser curiosidad. La próxima semana entonces. Jacob condujo a casa en el crepúsculo creciente. Detrás de él, el humo de la chimenea de Ruth subía constante ahora, protegido por las reparaciones que había hecho, pero pensó en su pregunta todo el camino a casa. ¿Por qué seguía volviendo? La respuesta se estaba formando, pero aún no estaba listo para decirla. Finales de febrero trajeron el primer deshielo. Los carámbanos goteaban de los aleros. La nieve retrocedía de las laderas orientadas al sur. El aire llevaba la leve promesa de primavera aún lejana. Jacob llegó a la propiedad de Ruth con postes y alambre para cercas. Su cerca se inclinaba en ángulos peligrosos, sostenida más por costumbre que por estructura. Había contado al menos 6 gallinas vagando libres, habiendo encontrado huecos en la barrera. Ruth salió de su cabaña vistiendo un vestido que él la había visto llevar antes. La mayoría de sus vestidos, había notado, habían sido llevados antes, remendados y remendados, descoloridos por los lavados. Tenía quizá 3 en total. Su equipo de cercas ha llegado, llamó Jacob. Ya veo, Ruth cruzó los brazos. No sabía que había contratado un equipo de cercas. No lo hizo. Me ofrecí voluntario. Señor Hayes. Jacob, esto se está volviendo excesivo. Sus gallinas discrepan. Encontré 3 en mi patio ayer. Era mentira, pero hizo sonreír a Ruth. Sacudió la cabeza y volvió dentro. Pero en una hora salió con café y pan. Comieron en silencio compañero, sentados en los escalones del porche. Cuénteme de su rancho, dijo Ruth. Nunca lo he visitado realmente.
Jacob describió la propiedad. 200 acres, la mayoría demasiado rocosa para cultivos. Criaba ganado, aunque no mucho. El granero necesitaba trabajo. La casa se sentía demasiado grande para una persona. Era de mi padre, dijo. Y del padre de él antes. Sigo pensando que debería hacer algo con él además de solo sobrevivir. Sobrevivir no es poco, dijo Ruth en voz baja. No, pero no es todo. Hablaron mientras Jacob trabajaba. Ruth preguntó por sus padres, su infancia, sus planes para la primavera. Jacob se encontró compartiendo más de lo que pretendía. Ella tenía una forma de escuchar que hacía fluir las palabras más fácil. A cambio, Ruth habló de sus años sola. Cómo había empezado a ayudar a los vecinos porque quedarse quieta significaba enfrentar el silencio. Cómo dar a otros llenaba espacios en su corazón que nada más podía alcanzar. Pero el silencio todavía me afecta, admitió. Algunas noches es tan fuerte que no puedo dormir. Jacob lo entendía perfectamente. Asintió y siguió trabajando. Durante la semana siguiente, volvió cada tarde. La cerca tomó más tiempo del necesario, pero Jacob encontró razones para prolongar el proyecto. Ajustar profundidades de postes, asegurar tensión del alambre, detalles que importaban menos que la conversación. Una tarde, cuando el sol pintaba el horizonte de naranja y oro, Ruth lo invitó a cenar dentro. La invitación lo tomó desprevenido. Dudó en el umbral, consciente de que cruzarlo significaba algo. Solo frijoles y pan, dijo Ruth. Pero hay de sobra. Su cabaña era más pequeña por dentro de lo que parecía desde fuera. Una habitación que servía de cocina, sala y dormitorio. Todo gastado pero limpio. Jacob notó la vacuidad. Sin cuadros en las paredes, pocos libros, muebles escasos. Había regalado todo lo que no era esencial. Comieron en una mesa pequeña junto a la ventana. La comida era sencilla pero buena. Ruth se disculpó por su simpleza. Jacob le dijo que era la mejor comida que había tenido en meses, lo cual era cierto. Ayudo porque quedarme quieto significa enfrentar lo silencioso que se pone. Dijo Ruth, continuando una conversación de días anteriores. Pero contigo aquí, trabajando en la cerca, hablando. El silencio no duele igual. Jacob dejó su tenedor. Sé a qué te refieres. Mi rancho se siente más vacío cada año, como si las paredes se acercaran. La soledad tiene peso, dijo Ruth. Sí, lo tiene. Terminaron la comida en silencio. Pero era un silencio diferente, compartido en lugar de solitario. Cómodo en lugar de doloroso. Caminando a casa bajo las estrellas, Jacob se dio cuenta de que había reído 2 veces durante la cena. No recordaba la última vez antes de esta noche. El sonido de su propia risa le parecía extraño y maravilloso. La cerca estaba terminada, pero Jacob sabía que encontraría otra razón para volver. Principios de marzo llegaron fríos y tercos. El invierno no había terminado aún. El breve deshielo se revirtió en noches heladas y días grises. Jacob se acercó a la cabaña de Ruth con materiales para reparar su gallinero. La estructura se inclinaba peligrosamente, su tejado medio derruido. Pero cuando llegó, Ruth estaba firme en su puerta, bloqueando su camino. Ya no más, Jacob. Se detuvo, sorprendido por el acero en su voz. El gallinero no durará hasta primavera, dijo. No es eso lo que quiero decir. Ruth salió, cerrando la puerta detrás de ella. Su rostro estaba endurecido. Necesito saber por qué sigues viniendo. Te dije, deudas que saldar. Has hecho suficiente para saldar cualquier deuda. Su voz tembló ligeramente. Esto es otra cosa. Jacob dejó sus herramientas. Había sabido que esta conversación llegaría, pero eso no la hacía más fácil. Tu bondad hacia mi madre, empezó. Fue hace 2 años. Ruth lo interrumpió. Has reparado mi tejado, mi pozo, mi cerca. Has cenado en mi mesa. Esto ya no es por tu madre. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, afiladas como el viento que cortaba el patio.
Jacob buscó la respuesta correcta. Había estado evitando esta pregunta durante semanas, incluso en sus propios pensamientos. La verdad era complicada y aterradora. Admitir que había llegado a necesitar estas visitas significaba admitir que la soledad lo había traído aquí. Significaba admitir que ella importaba más que saldar deudas. No sé qué quieres que diga, logró al fin. La verdad. Los ojos de Ruth brillaban. Ya fuera por el frío o por emoción, no podía decirlo. No puedo permitirme necesitar esto. ¿Necesitarme a mí? No sé cómo. La confesión golpeó a Jacob como un golpe físico. Ella tenía miedo no de él, sino de la esperanza misma, de depender y ser decepcionada. Ruth, por favor. Vete. Se retiró hacia su puerta. Necesito pensar. Jacob recogió sus herramientas lentamente, dándole tiempo para cambiar de idea. No lo hizo. La puerta se cerró firmemente detrás de ella. Condujo a casa en el crepúsculo creciente. La conversación se repetía en su mente. La había manejado mal. Dicho las cosas equivocadas o no dicho las correctas. Esa noche, Jacob yacía despierto escuchando el viento. Pensó en las palabras de Ruth. No puedo permitirme necesitar esto. La vulnerabilidad en su voz, el miedo. Él entendía ese miedo. Abrirse a alguien significaba arriesgar dolor. Ruth había perdido un marido. Jacob había perdido una madre. Ambos habían aprendido que amar a las personas significaba eventualmente perderlas. Pero vivir sin conexión significaba una pérdida diferente, una muerte más lenta. 3 días pasaron. Jacob no visitó. Trabajó en su propio rancho, reparó sus propias cercas, comió su propia cocina. El silencio se sentía más pesado que antes. Se había acostumbrado a la compañía de Ruth, a la conversación y el café y las cenas compartidas. Ahora la ausencia llenaba los espacios donde ella había estado. La tercera noche, Jacob se admitió la verdad a sí mismo. Se estaba enamorando de Ruth Winslow. Tal vez llevaba semanas haciéndolo. La realización lo aterrorizaba y exaltaba por igual. Había empezado esto para honrar a su madre. Pero en algún punto entre las reparaciones y las charlas y los silencios compartidos, el deber se había transformado en algo más profundo. Algo que nada tenía que ver con deudas y todo con despertar con propósito. La pregunta de Ruth resonaba. ¿Por qué sigues volviendo? ¿Por qué importas? Pensó. Porque te veo. Porque al ayudarte, me ayudo a mí mismo. Porque la soledad nos está matando a ambos. Y tal vez juntos podríamos sobrevivir. El amanecer del cuarto día encontró a Jacob enganchando su carro. Condujo a la cabaña de Ruth a través de un frío que mordía como dientes rotos. La escarcha cubría todo. El mundo se sentía frágil y afilado. La chimenea de Ruth no producía humo. La cabaña parecía abandonada en la luz pálida. Por un momento, el pánico apretó el pecho de Jacob. Luego la puerta se abrió. Ruth estaba en el umbral vistiendo el mismo vestido de 3 días atrás. Sus ojos estaban enrojecidos. Parecía no haber dormido. Jacob bajó de su carro. Se miraron a través del patio helado. Lo siento, dijo, por no ser honesto. Por hacerte preguntar cosas que debí responder hace semanas. Ruth se abrazó a sí misma. Apenas he dormido desde que te fuiste. Yo tampoco. La admisión quedó suspendida entre ellos. El aliento de Ruth empañaba el aire. Parecía pequeña y cansada y dolorosamente hermosa. ¿Por qué sigues volviendo? Preguntó de nuevo, más suave esta vez. Queriendo saber de verdad. Jacob tomó aliento. ¿Verdad entonces, toda? Empecé esto para honrar a mi madre. Ella te quería. Habría querido que alguien te cuidara como tú la cuidaste a ella. Hizo una pausa. Pero en algún punto entre las reparaciones, dejé de pensar en deudas. Vengo porque tu voz es el primer sonido que quiero oír al despertar. Porque el café sabe mejor en tu mesa. Porque hablar contigo hace que el mundo se sienta menos vacío.
Los ojos de Ruth brillaron. Cuando imagino la primavera, continuó Jacob, la veo contigo. No porque te deba, sino porque quiero. Porque estas semanas han sido las mejores que he conocido en años. Porque estoy cansado de estar solo. Y creo que tú también. Una lágrima rodó por la mejilla de Ruth. La apartó impaciente. Tengo miedo, susurró. No sé cómo dejar que alguien me ayude. No sé cómo necesitar a alguien otra vez. Entonces aprenderemos juntos. Jacob se acercó más. Tú me enseñaste lo que es la bondad. Déjame enseñarte lo que mereces, que es alguien que se quede. Alguien que te vea cargando el mundo y ayude a llevar el peso. Alguien que conoce la soledad y quiere luchar contra ella a tu lado. Ruth hizo un sonido a medio camino entre risa y sollozo. No sé si recuerdo cómo no estar sola. Jacob tomó sus manos. Estaban frías pese al chal alrededor de sus hombros. Callosas, fuertes y temblando ligeramente. Lo resolveremos, dijo. Juntos. Ruth miró sus manos unidas. Años de dar habían tallado líneas en sus palmas. Años de no recibir nada le habían enseñado a esperar vacío. Pero aquí de pie, sosteniendo las manos de Jacob, algo en su expresión cambió. He estado sentada aquí 3 días, dijo, pensando por qué tu ausencia dolía tanto. ¿Por qué seguía mirando por la ventana esperando ver tu carro? Me dije que era solo hábito, solo acostumbrarme a la compañía. Pero... Jacob la animó suavemente. Pero me estaba mintiendo a mí misma. Ruth lo miró a los ojos. Te echo de menos cuando no estás. Espero con ilusión tus visitas. He empezado a imaginar cómo sería si no te fueras. La confesión le costó. Jacob lo vio en la tensión de sus hombros, la vulnerabilidad en su expresión. Yo también tengo miedo, admitió. Miedo de necesitar a alguien. Miedo de perderlo. Pero tengo más miedo de vivir el resto de mi vida tan solo. Ruth asintió lentamente. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos de nuevo. Sin deudas, sin obligaciones, solo 2 personas cansadas de estar solas. Y si no funciona, al menos lo intentamos. Jacob apretó sus manos suavemente. Pero creo que funcionará. Ruth estudió su rostro largo rato. Lo que vio allí pareció satisfacerla. Asintió una vez, decidida. Entra, dijo. Haré café. Café de verdad. No la excusa aguada que he estado sirviendo. Jacob la siguió dentro de la cabaña. Estaba frío adentro. Aún no había encendido el fuego. Él lo hizo mientras Ruth trabajaba en la estufa. Las llamas prendieron y crecieron, extendiendo calor por el pequeño espacio. Se sentaron a su mesa con café y el último pan de ella. Afuera, el sol subía más alto, derritiendo la escarcha en agua. Los carámbanos goteaban de los aleros. El sonido era como el tiempo mismo descongelándose. La primavera viene, dijo Ruth, mirando por la ventana. Sí, acordó Jacob. Y la enfrentaremos juntos. Ella sonrió entonces, una sonrisa real, plena y genuina. Transformó su rostro, borrando años de cansancio. Juntos, repitió, probando la palabra, encontrándola buena. Finales de marzo llegaron con el primer calor real. La tierra se ablandó, la hierba mostró verde bajo la nieve derretida. Los pájaros regresaron en bandadas charlatanas. Jacob y Ruth pasaron las semanas intermedias conociéndose. Él visitaba diariamente ahora. Sin pretexto de reparaciones necesarias. Hablaban durante horas, compartían comidas, caminaban la tierra juntos. Ruth le mostró dónde florecerían las flores silvestres en primavera. Jacob le enseñó sobre ganado y caballos. Intercambiaron historias, las de ella de viudez y supervivencia. Las de él de crecer en un rancho que exigía todo y devolvía justo lo suficiente para seguir adelante. Lentamente, Ruth empezó a aceptar ayuda sin retroceder. Jacob trajo víveres, ella no protestó. Arregló cosas que admitió que necesitaban arreglo. Se quedó más tiempo cada visita hasta que irse se sentía mal.
Una tarde de principios de abril, estaban sentados en el porche de Ruth viendo el atardecer pintar el cielo en ámbar y rosa. El aire olía a cosas que crecían. El agarre del invierno finalmente se había roto. Tengo una pregunta, dijo Jacob. Ruth lo miró. Otra más. Una importante. Algo en su tono la hizo enderezarse. Dejó su taza de café y esperó. Jacob había ensayado este momento una docena de veces, acostado despierto de noche. Palabras cuidadosamente elegidas y ordenadas. Pero ahora, con Ruth mirándolo, todos esos discursos practicados se evaporaron. ¿Por qué sigo volviendo? Dijo en cambio. Me lo preguntaste hace semanas. Te di una respuesta, pero no toda la verdad. ¿Por qué? ¿Y cuál es toda la verdad? Mi resolución de año nuevo fue ayudarte. Reparar la bondad que mostraste a mi madre. Arreglar tu tejado y pozo y cerca y asegurarme de que tuvieras lo que necesitabas. Jacob hizo una pausa. Pero en algún punto, se convirtió en mi razón para despertar. El aliento de Ruth se cortó. A ayudarte dejó de ser sobre deudas. Jacob continuó. Se convirtió en sobre ti, sobre nosotros, sobre construir algo que ninguno ha tenido en demasiado tiempo, que es una razón para volver a casa. Alguien que se preocupe si llegamos tarde a la cena, alguien que conozca nuestras historias y quiera oír más, alguien con quien enfrentar la primavera y el verano y todas las estaciones después. Jacob metió la mano en su bolsillo y sacó un sencillo anillo de oro, el anillo de su madre. Ella se lo había dejado con instrucciones de dárselo a alguien digno. Ruth Winslow, te estoy pidiendo si quieres casarte conmigo. No porque te deba, sino porque te amo. Porque estas semanas contigo han sido las mejores de mi vida. Porque quiero ayudarte y ser ayudado por ti. Por todos los años que nos queden. Lágrimas rodaron por el rostro de Ruth. Se llevó una mano a la boca, abrumada. No tengo mucho que ofrecer, dijo Jacob en voz baja. Un rancho que lucha. Una casa que necesita trabajo. Un hombre que es mejor con el ganado que con las palabras. Pero puedo prometerte que no enfrentarás otro día sola. Que tu bondad será devuelta. Que finalmente tendrás a alguien que te ayude como tú has ayudado a todos los demás. Ruth bajó la mano. Estás equivocado, dijo, voz espesa por la emoción. El corazón de Jacob se hundió. Entiendo sí. Equivocado en que no tienes mucho que ofrecer. Ruth tomó el anillo de su palma, examinándolo a la luz menguante. Me has dado algo que pensé haber perdido para siempre. ¿Qué es eso? Esperanza. Ruth deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. Sí, Jacob Hayes. Me casaré contigo. Alivio y alegría lo inundaron por igual. La atrajo hacia sí, abrazándola con cuidado como si pudiera romperse. No se rompió. Lo abrazó de vuelta con igual fuerza. Nos ayudaremos mutuamente, susurró contra su hombro. Así es como sobrevivimos. Así es como vivimos, corrigió Jacob. Se quedaron sentados juntos mientras caía la oscuridad y emergían las estrellas. El aire se volvió fresco, pero no se movieron. La cabeza de Ruth descansaba en el hombro de Jacob. Su brazo rodeaba su cintura. El invierno había terminado. La primavera había llegado finalmente. Y por primera vez en años, ninguno de los dos la enfrentaba solo. Flores de manzano flotaban en la brisa de abril como nieve que traía vida en lugar de frío. Jacob estaba bajo los árboles en el pueblo, viendo cómo se reunían los vecinos. Los Johnson, Old Ezra, apoyado en un bastón, pero presente. Los Henderson, su rancho salvado por buenos precios del ganado. Todas las familias que Ruth había ayudado a lo largo de los años. Todos aquí para presenciar su felicidad. Ruth salió de la iglesia con un vestido prestado de la esposa del predicador. Algodón blanco sencillo bordado con flores. Había protestado por el alboroto, dicho que una ceremonia tranquila bastaría. Pero la comunidad insistió. Ruth había dado demasiado durante demasiado tiempo. Querían devolver. Jacob la encontró en los escalones de la iglesia.
Ella sonrió hacia él, ojos brillantes de alegría en lugar de lágrimas. Estás hermosa, dijo. Tú pareces nervioso. Lo estoy. Yo también. Caminaron juntos bajo los manzanos. El predicador esperaba con la Biblia abierta. La ceremonia fue breve pero sincera. Votos tradicionales pronunciados con peso genuino. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Jacob besó a Ruth suavemente. Aplausos surgieron de la multitud reunida. Alguien, probablemente la señora Johnson, lloraba. La celebración posterior fue sencilla pero cálida. Comida compartida de una docena de cocinas. Música de un violín prestado, baile en el patio de la iglesia mientras el sol subía más alto. Ruth bailó con Jacob, luego con Old Ezra, luego con los chicos Henderson. Su risa se llevaba en la brisa. Jacob nunca la había visto tan feliz. El cansancio que había marcado sus rasgos durante años se había levantado. Parecía más joven, más ligera. A última hora de la tarde, se despidieron y condujeron al rancho de Jacob. Las pocas pertenencias de Ruth ya cargadas en el carro. Poseía tan poco que todo cabía en 2 baúles. Hogar, dijo Jacob cuando el rancho apareció a la vista. Ruth sonrió. Nuestro hogar. Pasaron la tarde acomodando sus cosas. Ruth colgó sus 3 vestidos en el armario junto a las camisas de Jacob, puso su Biblia en la mesita de noche, extendió la colcha de su madre sobre su cama. Pequeños cambios que transformaron la casa, la hicieron habitada, la hicieron completa. Cuando cayó la oscuridad, se sentaron en el porche viendo emerger las estrellas. El aire olía a flores de manzano y tierra recién removida. En algún lugar a lo lejos, mugía el ganado. El sonido era pacífico, ordinario, perfecto. ¿Estás feliz?, preguntó Jacob. Ruth se apoyó en su hombro. Más de lo que creía posible. ¿Algún arrepentimiento? Solo que no te dejé ayudarme antes. Jacob la rodeó con su brazo. Ahora tenemos tiempo. Años, si Dios quiere. ¿Qué haremos con todo ese tiempo? A ayudarnos mutuamente, construir algo bueno, tal vez ayudar a algunos vecinos en el camino. Ruth asintió. Pero a nosotros primero. A nosotros primero, acordó Jacob. Ambos habían aprendido esa lección por las malas. No se podía verter de un vaso vacío. No se podía dar lo que no se tenía. Ayudar a otros importaba, pero no a costa de destruirse uno mismo. Juntos, encontrarían el equilibrio. Dar y recibir en igual medida. Apoyar a la comunidad sin sacrificar su propio bienestar. A la mañana siguiente, Ruth despertó y encontró a Jacob ya levantado. Lo halló en la cocina haciendo café. La luz del sol entraba por ventanas limpias. La estufa irradiaba calor. Por la ventana podía ver el rancho extendido ante ellos. Cercas fuertes y rectas. Tejado del granero reparado. Parcela de jardín lista para plantar. Todo remendado, todo completo. El humo subía de la chimenea, constante y seguro, ya no luchando como había salido de su vieja cabaña. Ya no incierto. Jacob le entregó una taza de café. Sus dedos se tocaron. Ambos sonrieron al contacto. Primera mañana, dijo. De muchas. Se quedaron juntos en la ventana, viendo el sol subir más alto, viendo el mundo despertar a su alrededor. La primavera estaba aquí en plena fuerza ahora. Verde extendiéndose sobre tierra marrón, flores abriéndose, vida regresando. Ruth pensó en el día de Año Nuevo, meses atrás, viendo a Jacob observarla desde su granero. Qué agotada había estado, qué sola. Pensó en todos los años antes de eso, dando hasta que no quedaba nada, ayudando a todos menos a sí misma, caminando por la vida con un vaso vacío, preguntándose por qué nada lo llenaba. Ahora, de pie en la cocina de su marido, su cocina, entendía que no se podía ganar amor mediante el servicio. No se podía comprar pertenencia con sacrificio. A veces había que aceptar ayuda. Había que admitir necesidad para dejar que alguien más llevara el peso. ¿En qué piensas?, preguntó Jacob.
En que estoy agradecida de que hicieras esa resolución, de ayudarme, de verme. Ruth apretó su mano. ¿De verdad verme? Jacob la atrajo hacia sí. Se quedaron juntos en la luz de la mañana. Dos ayudantes que finalmente habían encontrado a alguien que los ayudara a ellos. Afuera, el viento llevaba flores de manzano a través de campos verdes. El invierno había terminado. La primavera había llegado. Y por primera vez en más tiempo del que ninguno recordaba, no la enfrentaban solos. Estaban en casa.